Hola, mi nombre es Jorge Rojas. Y yo soy Valentina Araya. Y este es Bronce Negro, el podcast de la oficina Araya Rojas. Cuéntame, Valentina, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy tenemos invitados especiales. No me Estamos digas. en el Conservador de Bienes Raíces ¿Ya? de Copiapó. Y este es el archivero judicial. Estamos en el archivero judicial y vamos a ver qué cosas hay aquí. Enmarcado en el especial de Halloween. Bueno, presentémonos a los de casa. Jonathan y Tomás. ¿Cómo están? Muy bien. Bien, muy bien, gracias. Gracias por aceptar la invitación en el Día de los Muertos. Y vamos a hablar, qué mejor que desde el archivero judicial, un lugar que incluso para varios estudiantes de Derecho y abogados es todo un misterio. ¿Por dónde empezamos? Primero que se presente nuestro invitado porque Jonathan ya estuvo. Entonces ahora ok. queremos saber. Perfecto. Bueno, mi nombre es Tomás Jarpa Concha y soy quien está a cargo del archivero judicial de Copiapó y del conservador de bienes raíces y comercio de esta jurisdicción, que comprende Copiapó y Tierra Amarilla. Perfecto. No va a llenar ni nada porque... Copiapó y Tierra Amarilla. Exacto. ¿Y hasta dónde llega Copiapó? Hasta el límite con Tierra Amarilla. Ay, ¿cuál es el límite de Tierra Amarilla? No, yo no sé. El borde de Copiapó. Ay, pero y cuando uno está en Paipote, así María Isabel, eso es Tierra Paipote de Amarilla. Copiapó. Paipote pertenece a Copiapó. Paipote es parte de la comuna Copiapó. Ya. Pero solamente, digamos, dentro de lo que es la comuna de Copiapó está Paipote, el antiguo pueblo San Fernando, Toledo, el límite norte es más o menos Hacienda Margarita o Fundo San Camilo, hacia la cordillera la comuna Tierra Amarilla, y dentro de Tierra Amarilla tiene el sector Los Loros, hacia arriba las haciendas. Y el sector costero, ese como... ¿El aeropuerto Pajonales. dónde está? ¿El aeropuerto? El aeropuerto se encuentra dentro de la comuna de Caldera, Caldera. con jurisdicción especial para la comuna de Caldera, Bahía Inglesa, hasta el borde con la comuna de Chañaral. Comprendo. ¿Y este sector como Caleta, como Totoral? Ese sector. Totoral corresponde a Copiapó. Mira. Totoral corresponde a Copiapó. Tomás, ¿cómo uno llega a ser archivero judicial? Perfecto. ¿Viene adherido a eres conservador y archivero? En la mayoría de los casos, efectivamente, el cargo de conservador de bienes raíces viene aparejado con el de archivero judicial de la jurisdicción, en la mayoría de los casos, salvo en algunos casos especiales y particulares donde por el nivel de tribunales, sobre todo de justicia que existen en la jurisdicción, están en manos de algún notario, o definitivamente, como es el caso de la jurisdicción de Santiago, está a cargo una sola persona únicamente como archivero judicial. ¿Y qué se guarda en un archivero judicial? Que es la ¿Qué pregunta. podemos encontrar en este sector? Bueno, el archivero judicial se encuentra regulado en el Código Orgánico de Tribunales como un auxiliar de la Administración de Justicia encargado principalmente de resguardar los expedientes judiciales de la jurisdicción, así como los protocolos notariales de las notarías de la misma jurisdicción. Principalmente en eso radica, y los documentos de las cortes y los demás tribunales de justicia. Básicamente eso es lo que encontramos en un archivero judicial. ¿Y las causas del policía local? Las causas de policía local también nos hacen llegar normalmente acá, efectivamente. O sea que cuando uno le cobran en el tribunal por desarchivo, ¿hay que venir a buscarlos acá? ¿A eso se refieren? Efectivamente, ya sea que el tribunal solicita o autoriza el desarchivo y el procedimiento es interno. El tribunal dicta una resolución con un número de legajo, oficio, en el que llegó ese expediente para que nosotros como conservador lo remitamos al mismo tribunal. No es que la persona venga y tome el tribunal, porque el expediente, nadie puede saber lo que va a hacer con ese expediente. Lo que sí solicita la persona es el desarchivo y tiene que pagar por esa gestión al archivero para que el archivero directamente remita al tribunal el correspondiente expediente. Siento el espíritu del otro abogado. Que todavía está vivo. Lo siento. Por ahí, mira, escuchan está ruidos. Oye, ¿y cuánto tiempo se conservan aquí los archivos? ¿Hay algún plazo? Correcto. ¿Años? Por ley, todo lo que cumpla 80 años, que ya tenga 80 años,
debe remitirse Ya ahora ya. debe remitirse hasta el año 2021 al Archivo Nacional, a cargo de la DIVAM, de la Dirección de Museos y Archivos, si no me equivoco, Hasta Santiago. hasta Santiago. Lo que cumplía 80 años, nosotros teníamos que, no solo nosotros, sino que todos los archiveros, teníamos que ordenar, hacer un catastro, limpiar algunos registros o expedientes muy antiguos y enviarlos después a través de un protocolo bien establecido al Archivo Nacional en Santiago. Pero desde el año 2021 se dictó una ley que crea los archivos regionales. El primer archivo regional que se creó de esa ley es el de Atacama, que hoy día se encuentra en un proceso de instalación, donde han asistido acá a través de la conservadora y archivera regional de Atacama. Han recorrido todas las instituciones que vamos a tener que hacer el envío de estos antecedentes para poder ellos ya tener una capacidad establecida de orden de ese tipo de archivos. Es decir, nosotros acá tenemos protocolos notariales inclusive desde el año 39, si no me equivoco, o 40, ya que con el motivo del COVID también se pospuso todo lo que eran las entregas anuales. Y para que alguien quisiera tener un expediente de hace 50 años, ¿Para qué Tendría sirve? que venir a solicitar acá, y lo que puede solicitar son copias, ¿y para qué le podría servir a alguien tener un... para, por ejemplo, acreditar la prescripción de alguna acción. Ya, También no necesariamente tiene que hacerlo a través del tribunal. ya, Si esa persona tiene los datos de la causa, el legajo, puede venir acá, revisar ese expediente como si estuviera en el tribunal, y de las piezas pertinentes que él requiera, puede solicitar una copia, y el que otorga la copia somos nosotros como archivero, indicando que corresponde a tal pieza, tal foja de tal registro. señores abogados, si ustedes pensaron que la causa se había perdido, que llevaba 10 años, Está acá. puede venir el hijo. ¿Y te acuerdas lo que pasó en Ovalle? ¿Tus dudas sobre si lo habían firmado o no lo habían firmado? Si hay un registro de... Pero eso lo íbamos a hablar después. ¿Qué pasa después? De la muerte. No hay misterio en la... ¿Los documentos cuánto tiempo están, no sé, en el conservador, en el juzgado, antes que lleguen acá ya a archivos? ¿Ustedes saben más o menos el plazo que tienen? Como en el... No me pillaste. Por ejemplo, hay una causa que está todavía en el JPL. ¿Tiene algún plazo para mandarle archivo de vigencia? Ay, ¿No? la verdad es que no sé. No Ya. sé ese plazo, cuál es el que tienen para ellos enviar las cosas para acá. Ya. No. Normalmente en tribunales, digamos, ordinarios, cuando las causas dejan de tener movimiento, si no me equivoco, después de 6 meses sin movimiento, ya salen de lo que era antiguamente la letra. Eso ya son los antiguos nos acordamos. Hoy día es todo... Yo no alcanzaba a tramitar... Explícale lo que es la digital. letra. ¿Qué es la Está muy letra? buena. Donde estaban encajonados los expedientes por letra. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacía el tribunal? Tenía un prearchivo en alguna sótano o alguna despensa, Una alguna cajita, bodega, una y los cajita. iban guardando La hasta cajita. que se les llenaba eso y ya los despachaban al archivero. Ok. Hay que Pero llevarlo al archivero. no sé si existe una norma específica con un plazo Ya. ¿Ya? para que lo envíen. Sí lo hay en el ámbito notarial. ¿Los notarios también tienen que enviar sus cosas? Los notarios, solamente los registros de instrumentos públicos o protocolos notariales. Por lo tanto, la ley establece que los protocolos notariales que tengan más de un año desde su cierre deben ser enviados al archivo judicial. ¿Y cuáles son esos? Los donde constan todas las escrituras públicas o documentos protocolizados. ¿Compraventa de bien inmueble? Normalmente, si ya tienen más de un año desde la fecha de cierre del protocolo, Debería estar acá. deberían enviarlo. ¿Las compraventas de vehículos? No. Mm, Salvo que sean documentos protocolizados, que se entienden parte del protocolo. Como este podcast lo hacemos para todo tipo de gente, el otro día Jonathan tuvo que explicar la diferencia entre ceder, transferir, vender, vendes hoy y transfiere. Fue como un examen de grado. Sí, fue tuviste que explicar complicado. usufructo también. Sí. Sí. Lo bueno que... Transpire. No, lo bueno que Sebastián te apoyó y te dijo, así como, te toca a ti. Ya, entonces, los señores notarios tienen que enviar esta información para poder llevar un registro. ¿Y tienen alguna anécdota registral? No, lo que sí es habitual que
las escrituras que se firman ante notario y que se incorporan al protocolo notarial puede que no surtan efecto porque no ha sido firmado por todas las partes. Es decir, tenemos una compraventa donde son 5 los vendedores, podemos hablar de una sucesión hereditaria por causa de muerte. Llega el comprador, habla con las 5 personas, van a la notaría y comienzan a firmar los vendedores. Firma el primero, con la firma del primero, esa escritura se ingresa al repertorio con fecha y tiene número de repertorio. ¿Y qué es el repertorio? El repertorio es el libro que lleva el notario en el que se anotan diariamente, año a año, las escrituras y efectivamente las escrituras y documentos protocolizados que se suscriban ante él. Entonces ahí tengo el registro de qué día se hizo y que se cierra diariamente. O sea, no podría después venir a inscribir cosas hace 3 días antes, 2 días antes. Así es. O sea, Por lo nunca tanto, pasa. sucede que el repertorio se asigna con la primera firma. ¿Ya? Y pueden pasar hasta 2 meses para que firmen todas las partes. Si no firman todas las partes dentro de los 2 meses, esa escritura queda sin efecto. Y el notario tiene que certificarla. Mito notarial, yo sé que no tiene que ver con nosotros. ¿Es verdad que no se puede, que si Valentina está en Limarí, en Ovalle, y yo estoy en Copiapó, es verdad que ella no puede firmar en Ovalle y traerse la escritura físicamente hasta Copiapó y yo la firmo y se la devuelvo? Es que la escritura no debería salir del repertorio del notario, o sea, tiene que estar en el oficio. O sea, ella tendría que viajar a la oficina del notario para que la pueda firmar. ¿Y ustedes saben si se puede firmar esas escrituras ahora con firma electrónica avanzada o todavía se Hay un usa? caso muy particular, pero en caso de venta de inmuebles en un remate judicial. Es un caso muy particular, pero el resto tiene que ser firma a mano. Porque Holográfica. Claro. Y cuando lo hacen a ruego, ¿te sabías esa? También puede ser a ruego mira, la aquí firma. mira, el Jonathan nos explica. Hay personas que, por ejemplo, no pueden firmar y se estampa su dígito pulgar y una persona firma a ruego y se señala en la escritura esa circunstancia, con los datos de la persona que firma por ella. ¿Y por qué se daría ese...? Porque no pueden firmar de repente abuelitas que no... O porque definitivamente no saben, ya No no se da saben, tanto, pero también. en sectores rurales hay personas que no saben leer Sí. ni escribir. Y en los sectores así como, ustedes saben, ¿no? Así como Chiloé, como Villarrica, como al interior, el conservador y el archivero tienen las mismas obligaciones, no hay unas concesiones especiales, por ejemplo, por la humedad, porque yo me doy cuenta que acá conservar esto es una gran inversión, ¿sí? Y el señor del sur, ustedes saben cómo lo harán ellos con la humedad, con los incendios, con... Había incendios. Había incendios. ¿Y qué haces ahí? ¿Cómo Conservadores. reconstruyes? Hay que reconstituir todo con lo que haya. La gente que tenga sus copias en la casa. Ahí hay un procedimiento que establece la norma para reconstituir todo, la verdad. ¿Se roban los expedientes? ¿Alguien que trate de llevarse? ¿Sí? ¿Ustedes saben de gente? De repente quieren destruirlos, sí. Pues a mí me ha tocado ver expedientes, no en este conservador, pero sí expedientes quemados, mordidos, El ratón. ¿Pero qué pasa el mojados. ratón? Sí, sí, come hoja. claro. El come hoja. Claro, exactamente. Come cheque. El come cheque. Sí, sí. Y sí, eso es verdad. No lo sé, yo lo he escuchado. Yo también. ¿Has escuchado eso tú? No, tampoco. Sí, a mí cierto juez, que ahora está mucho más en el cielo, me indicó que él mostraba los cheques con un vidrio. Ya. Porque más de algún deudor al mostrar el cheque trataba de comérselo. Ah, Y se eliminaba la prueba. Claro. Literalmente se eliminaba la prueba. wow. Sí, no, si esto del derecho tiene muchas cosas interesantes. Por eso quisimos hacerlo también acá, de este sector, porque no solo para los abogados era un desconocimiento total, sino porque mucha gente piensa que esto de tener a cargo el archivo judicial es que ustedes son funcionarios públicos, que ya aprendimos que no. La semana En el pasada. primer episodio también hablamos Claro. de eso. Yo no sabía que esto casi no tenía costo. O sea, Como costo. costo porque creo que, y aquí me corrigen, creo que solo el de Santiago cobra. Costo para el cliente, pero igual es un costo mantener el archivo. O sea, todos los expedientes que solicitan los tribunales directamente a través de oficios son sin cobro. Y esto hay que mantenerlo. Claro. Y cuando el desarchivo lo solicita una parte, el valor de desarchivo es muy bajo, son Sí, 2.000 pesos. 2.000 pesos. Claro. Pero el 90% de
de los desarchivos o las causas que muchas veces los piden algunos tribunales, piden unos tribunales determinados expedientes para tener a la vista que dicen relación con otra causa. Por ejemplo, expedientes, todavía acá hay muchos expedientes de los antiguos juzgados del crimen. En esos tiempos, ¿vale? El juez era el que investigaba, era el que te sancionaba y era él reunía los antecedentes, te tomaba las indagatorias, él te tomaba acusaba, acusa. juzgaba, Sí, y después listo, y él condenaba todo. Hacía todo. Y tenían un funcionario, que el funcionario era el que tomaba las actas en la máquina de escribir Olimpia, y ahí se encargaba de hacer el expediente completo. Para que diga el testigo. Para que diga el testigo cómo es efectivo que usted... Y eran dos etapas, que era sumario y sumario era uno que no se podía tener acceso prácticamente. Sí, porque en esos tiempos tú estabas procesado y no sabías de qué, ni por qué. Y tus familiares no siempre tenían acceso, tampoco podían saber de qué se trataba. Sí, así eran oscuros tiempos de ejercer justicia. Era difícil, no era menor. Muy bien. ¿Tienes más dudas sobre el archivero tú? Yo no, yo me quedo bien claro. ¿Y tú? ¿No? ¿Todo claro? ¿Y ustedes? No venía tan preguntona hoy día. Sí, Sí. Muy bien. ¿Qué? ¿Les pareció bien? Hagamos un corte. Falta la segunda parte. Ya, porque yo ya siento que el espíritu se hace. ¿Y? Estamos de vuelta. Ahora se incorporó nuestro amigo Sebastián, que no estuvo en la primera parte. Y ahora vamos a hablar qué pasa después de la muerte, ya que estamos en nuestro especial Halloween. Entonces, La calaca ahí. La calaca, qué bonito. sí, nuestro otro participante de este podcast. Ya. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Cuándo alguien se muere? Uf. ¿O cuándo alguien nace? Preguntas de examen de grado. Oye, ¿Esa sí, de nuevo? No. nuevamente, ya. No. Y sí, la Vale nos mira como... obvio. Cuando fallece, La lo primero muerte. que pasa es que el muerto pena en la casa. Claro. No, por la muerte del cese de todas las funciones vitales. Entonces, se entiende que ya no hay órdenes del cerebro hacia el cuerpo, los órganos ya no funcionan y la gente fallece. La muerte De eso natural. deja la muerte natural. La otra es la presunta, que ahí se puede ver más adelante qué pasa en los casos de muerte presunta. Caballero, por si usted en la casa se quiere arrancar. Acerquen este micrófono, por favor, que este capítulo va a estar muy, pero muy bueno. Y en el caso de la muerte natural, de las tantas cosas que va a pasar, y lo que nos importa acá en el conservador, es qué pasa con los bienes de los difuntos, muertos que ya fallecieron. Vamos a hacer un disclaimer. Vamos a hablar del tema de muertos, ¿ya? Entonces vamos a orientar nuestros micrófonos bien, para hablar derechito al micrófono. Y todas las opiniones vertidas están en un contexto lúdico. Recuerden que nosotros nos caracterizamos por tener un sentido del humor bastante especial. Y hoy no será la excepción. ocasión de cambiar. Así es que vámonos con la calaca. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuándo uno se muere? ¿Qué quieres partir de nuevo? No, pues cuando uno se muere. ¿Cuándo Pero estás si ya lo muerto? explicó. ¿Cuándo? Cuando ya no respiras más, cuando te dicen... Cuando ya dejaron de cesar tus funciones vitales, lo acaba de explicar, cuando tu cerebro ya no manda instrucciones. Y si estoy en coma... no Está sé- vivo. Está vivo. Tiene funciones vitales, aunque sea mecánicamente. El cese de todas las funciones vitales, sea por mecánica natural o por alguna fuerza externa, como maquinarias médicas, va a seguir estando vivo. Considerado clínicamente vivo al menos. ¿Y alguien puede representarme si yo estoy en esas condiciones? Pero claro, si en vida dio el mandato, no hay ningún problema para que haga lo que tenga que hacer según el mandato. Pero un mandato escrito, firmado y... Exacto, la persona en ese momento tiene que estar con todo su sentido capaz. O sea, Ok. esa es la idea. De hecho, el examen en ese caso se realiza al momento que la persona otorga el mandato. Si después tuvo un problema o qué sé yo, tuvo alguna incapacidad, eso ya es tema que no corresponde. O sea, el análisis se hace en ese momento. Oye, ¿podemos entrar al tema ese tan extraño de cuando uno nace? Cuando uno lo separan y sobrevive a Un instante siquiera. Un instante Un siquiera. instante siquiera. Separado de... Exacto.
Mientras esté unido por el cordón umbilical, no somos personas, algo así tengo entendido. O Es que claro, lo discutido es la separación completa de la madre. Claro. Ese es el tema. Pero Hay gente que mientras, tiene 50 años y todavía no sé. no salta el cordón. pero mientras se separe y vive un instante ya es Es persona. claro. Y a partir de ahí ya podemos comenzar el O cómputo. sea, igual ahí hay un tema que distinguir porque se entiende que hay un principio de la vida y también está la existencia como persona. Cuando uno vive un instante siquiera separado de la madre, es porque comienza a ser persona. Pero nuestro ordenamiento jurídico que entiende que uno está vivo desde antes, por eso se respeta la vida del que está por nacer. Mira. Se le pueden hacer asignaciones, por Claro. ejemplo. ¿Cómo así? Por ¿Como en ejemplo, las yo por novelas? testamento, claro, le puedo dejar mis bienes a la persona que descubra la cura del cáncer, por ejemplo. ¿Y sin mediar un la- previo aviso? Claro, la condición de que esta persona después exista. Sin firmar un documento. Exacto. Sin mediar un previo Con un aviso. testamento, claro. Con un testamento yo puedo designar a esa persona, es la idea. Es que recién Recién cae en la canción. La muerte. Exacto, exacto. Se pueden hacer muchas asignaciones, personas que no existen. ¿Cómo eso? Personas que no existen. No existe. Po. Pero Si la se persona espera no que existe. Pero se espera que exista. Exacto, exacto. ¿Cómo razona el derecho civil ahí, escondido al fondo? Ahí? Pero es muy simple, o sea, la persona tiene que existir nomás en algún momento. Po. Claro, por ejemplo, la persona que realiza una obra determinada, porque es requisito de la asignación que esta persona exista, si eso es lo importante. Po. Esta es una de las excepciones en las cuales uno hace una asignación a una persona que ni siquiera sabe quién es, está completamente, primero, inexistente e indeterminada, o sea, puede ser cualquier persona. Dejo mi casa a mi primer nieto varón. Y Claro. resulta que el caballero se muere teniendo solamente hijas y todavía ni expectativas de nietos. Chancletero. Claro. Uy. Y si no nace ningún nieto varón, ahí empiezan las ¿Qué pasa en discusiones. ese testamento? Y nada, pues se siguen las reglas de la sucesión intestada, como si no hubiera testamento, porque el testamento no se puede ejecutar. Entonces debe haber algo que se llama sucesión intestada y sucesión Testada. testada. Tiririrín. Esa es la distinción más importante. Esa O es la sea que distinción cuando más alguien importante. fallece habrá que distinguir si es que hay testamento o no hay testamento. Una de las cosas que se distingue, claro. Si ¿Cómo tiene o no puedo tiene verificar testamento. yo si la persona que falleció tenía testamento? Bueno, gracias a la norma nosotros tenemos ahora un registro nacional de testamentos. Entonces los notarios que autorizan testamentos tienen la obligación de informar cada cierto tiempo la suscripción de este testamento, indicando el repertorio, principalmente la parte que lo otorga. Y eso permite que cuando uno va al registro civil, por ejemplo, que es la institución que otorga en general posesiones efectivas intestadas, ellos inmediatamente les arroja al sistema que existe un testamento que está vigente en una notaría. Exacto. Y pasa que a veces anterior a este registro se otorgaron testamentos y las personas fallecieron y la posesión efectiva fue otorgada por el registro civil. Puede pasar también, porque este registro de testamento es de ahora, hace poco tiempo. Entonces ha sucedido posesiones efectivas que se otorgan en esos términos. Te van a preguntar de hace cuánto es poco tiempo. Es que no, yo Le vi la no pregunta. no recuerdo mucho cuál es la fecha, pero serán 10 años atrás que apareció esta norma. 10, 5 años. Sí, no se sí, preocupe, no, lo es busco, una norma joven. Lo Hay buscamos que, y lo colocamos en el generador de caracteres. Perfecto. Sí, lo vamos a agradecer mucho. Sí, es interesante. Perfecto. Por eso es importante saber dónde hay que ir. O al tribunal, en caso de que hay testamento, o al registro civil. Pero no todas las testamentarias las intestadas las ve el registro civil. Por ejemplo, cuando la persona fallece con último domicilio en el extranjero, qué sé yo, y tiene bienes en Chile, también la tiene que ver a través de un Qué tribunal. terrible cuando fallece alguien fuera de Sí. Chile. Lo importante es el domicilio, que el último domicilio fue fuera de Chile. Porque si fallece en el extranjero, pero su último domicilio fue acá en Chile, la regla es la misma, claro. Claro, lo importante es el último domicilio. Se muere en Chile, aquí o en la luna, eso es lo que El determina. domicilio determina dónde se abre la sucesión. Claro. La delación de la herencia, el llamado que se hace a los herederos. ¿Sí? ¿Aceptan o no aceptan la herencia? Eso es muy importante. O sea que si mi papá fallece en Chillán, entonces será Chillán el llamado a conocer, digamos, donde se va a abrir. Exacto. Si el último domicilio era Chillán. Claro. Claro, porque yo me pude Sí, fallecer pasa. a lo mejor en un viaje, fallecí camino a Coyhaique, pero mi último domicilio es acá en Copiapó. El tribunal de Copiapó es el que está llamado a conocer de la apertura de la sucesión.
Si es que es testada, por cierto. Por eso Claro. es más fácil y más barato para tanto para el causante, futuro causante, como para los herederos, no dejar testamento. Y hacerlo a través del registro civil derechamente, porque el testamento actualmente tienes que ser una persona con muchos bienes y con ganas de distribuir de patrimonio de una forma muy entretenida y claro, dejar en problemas a los familiares, y además el impuesto que ellos tienen que pagar en el futuro, pagarle a un abogado para que tramite la causa en el tribunal y pueda ejecutar ese testamento finalmente. Entonces, a veces el testamento puede ser una muy buena herramienta para el que quiere morir tranquilo, pero para la vida de los herederos puede ser una pesadilla. Exacto. Oigan, ¿ustedes han escuchado ese mito? Porque hemos juntado mitos para esta ocasión. El mito de que es mejor no hacer la posesión efectiva y dejar todos los bienes allá en el aire, porque si uno los baja, entiéndase, hace la posesión efectiva, tiene que pagar impuestos. Bueno, el impuesto va sí o sí, po. El impuesto hay que determinarlo sí o sí. Después, efectivamente, si se cumple y se vence el plazo, se vencen las acciones que tiene el fisco para exigir el pago de esos impuestos, puede ser ¿Hay un interesante. plazo para pedir la posesión efectiva? Sí. O sea, para pedir la posesión efectiva, También. O sea, para reclamar la calidad de heredero son 10 años. Se entiende, desde que fallece la persona. Pero no es, si se te pasan esos 10 años y tú vas al registro civil y quieres tramitar la posesión efectiva de tu mamá en el año 15 y el fisco todavía no reclama la herencia yacente y tienes la suerte de que papá fisco no haya entrado ahí, no habría ningún problema. ¿Y cualquier persona puede ir a solicitar la posesión efectiva? Los herederos o un tercero, pero facultado por uno de los herederos para... y si el testamento, por ejemplo, ¿Quién es el heredero? Veamos de inmediato. Órdenes de sucesión. Ya, vamos. Uy, Vamos. de esto fuera examen de... No, ¿quién crees tú que son los herederos? Hagamos apuesta. Cónyuge, hijos. Ya. Ya, sí. Si no hay testamento. ¿Y la querida? ¿Que vivió más de 6 meses con él? Oye, hay normas que yo no he estudiado respecto a eso, pero No, entiendo pero que es esto es un ahora... podcast se para podría, para claro. poder ver pues, si lo que no sepan o no sepamos, no importa. Si estamos en sociedad conyugal, ¿aplica lo mismo que para el matrimonio? ¿Es heredero igual? es que esa norma, bueno, antiguamente el cónyuge sobreviviente no era heredero. Entonces lo único que le quedaba era su parte como socio o socia de la sociedad conyugal, si es que tenían el régimen de sociedad conyugal. Existía esta porción conyugal que era lo que se otorgaba al cónyuge que no tenía recursos, al cónyuge estimado pobre. Pero claro, después de la modificación ya el cónyuge es heredero y obviamente está en el primer orden cuando hay hijos, por ejemplo, y ahí es con... Por eso hay gente que se casa con separación de viernes. Exactamente, exactamente. Y de bienes. Y de bienes también. Pero de viernes principalmente. Exacto. Entonces, Si están casados con separación de bienes, ¿es un solo fondo y se reparte entre los herederos o también tiene el 50% la cónyuge? No, ahí la cónyuge no le toca el 50% porque es un bien, bueno, si es que el bien fue propio del marido, se transmite en la forma que reparte la ley a todos los herederos. No es por igual, por regla general, a menos que fuera una cónyuge, un hijo, ahí es para los dos igualitos. Ya. Si es una cónyuge, 2 hijos, la cónyuge recibe el doble de lo que a cada hijo le corresponde. De 6 hijos hacia arriba, la cónyuge recibe la 4ª parte y lo demás se reparte en partes iguales entre los hijos. Como que tiene un mínimo garantizado si es que tiene Claro. 20 hijos. está llamando la cónyuge. Una pausa y regresamos. Ok. Y luego de ese llamado telefónico, como llamó del más allá. del más allá. El público está loco. Está que arde, ¿eh? Pregunta, ¿cónyuge o la cónyuge? Cónyuge. Se unen por un yugo, que es un nudo, pero son cónyuges. Cónyuge unidas por un yugo o consorte unidas por la misma suerte. Oh, Ahí usted elige si qué tiene cónyuge o lindo. consorte. Se viene el especial San Valentín. Claro, ahí vamos a hablar de... No, vamos a hablar del amor. Del amor que se cohibe en los juzgados. Claro, porque saben poco de amor. Sí. Bueno, entonces, no sabemos si es que la conviviente nueva, la que no está casada, tiene algún derecho o no. Mira, La concubina, porque está La la con- figura del conviviente civil Sí. que es de la unión civil. está la concubina. Esa sería la concubina o el concubino. Bueno, la unión civil es esta que regula la unión entre parejas
la ley no determina mismo sexo, distinto sexo, eso De da lo veras, mismo. weón. Sí, pues, por Sí, eso lo porque pregunté. Mira. Claro, porque imagínate, si yo estoy con mi pareja y mi pareja es hombre y me muero, él va a ir a reclamar sus derechos, porque ha sido mi pareja. A lo mejor mi intención era que él también tuviese bienes que construimos juntos. Entonces, claro, Que quede protegido después que se vaya. claro. Me Mm, parece excelente. buen tema ese. Por eso tienen que hacer el acuerdo de unión civil. Una Exacto. sociedad. Ah, una SPA. O limitada. Una Sociedades sociedad- profesionales. Una sociedad Sociedad profesional para que no Las pague sociedades IVA. civiles se usaban Exacto. mucho para eso. Para que no paguen IVA. No, O sea que en vez de casarse... Y cambiaste de tema. es que iba antes con- del acuerdo de unión civil, las parejas homosexuales históricamente en Chile lo que hacían era hacer una sociedad y vivir como socios, y así podían disponer bienes de una u otra forma y pasarlos por la sociedad y no correr el riesgo de que después lo heredaran los padres o los hermanos, y así quedaban para el otro. Parejas del mismo sexo, porque podrían ser a lo mejor Parejas heterosexuales. Bueno, Podrían ser también podrían, heterosexuales. Sí, Exacto. sí, yo conozco parejas heterosexuales que se han unido a través de una sociedad. Y también parejas homosexuales que se han casado. Y es un contrato igual que el matrimonio, para que lo piensen. De nuevo, solo de fondo, Sí. sin firmar un documento, sin mediar un previo aviso. ¿Sí? Sigamos. Muerto. Una vez que está hecha la posesión efectiva, ¿hasta cuánto tiempo se puede reclamar, por ejemplo, que apareció un hijo que nunca estuvo reconocido y ahora quiero reclamar? Eso sí son 10 años. La acción de petición de herencia prescribe en 10 años, que la persona puede decir yo soy heredero, no me consideraron en la posesión efectiva, y puede reclamar su calidad de heredero. Pasados esos 10 años, si no la reclamó, no. Antiguamente las posesiones efectivas todas se tramitaban ante el tribunal. Y ocurría mucho ese problema, que de repente los hermanos se podían poner de acuerdo para dejar a uno o dos hermanitos afuera porque no le caían bien, porque era hijo, no eran hijos del mismo papá, cualquier cosa. Entonces dejaban hermanos afuera, se oficiaba el registro civil. El registro civil antiguamente tampoco tenía el sistema computacional informático que tienen ahora, en el que pueden registrar con el nombre y el root de la persona y saben cuántos hijos tiene. Entonces al oficiar el registro civil hacía la revisión de su libro. Y si no encontraban nada en esa revisión, muchas veces somera, no había nada nomás. Y los herederos así pasaban pretéritos, en silencio. Ese era uno de los casos que tú preguntabas cuando venía la gente a buscar archivos, qué sé yo, cosas que se tramitaron en el tribunal. Ese es uno de los grandes casos. O sea, la persona falleció en el año 20, 30, 40 y de repente los herederos quieren vender un inmueble y se dan cuenta que no eran sus papás los herederos, sino que era el del abuelo. Y vienen a hacer la ampliación de inventario y desarchivan el expediente y empiezan a tramitar nuevamente, a continuar el proceso de posesión efectiva, agregando inmuebles y haciendo inscripciones especiales de herencia. Eso es súper común. Súper. Sí. Que la causa no muere y en el fondo puede seguir. Pero la gente dice, chuta, yo hago la posesión efectiva o en el tribunal o en el registro civil y solamente puse un inmueble y se me olvidó poner otro. O a veces no saben que había otro inmueble. Tienen la posibilidad en ambos casos de ampliar las posesiones efectivas, los inventarios y pedir las inscripciones que correspondan. No tienen por qué hacer un nuevo procedimiento, qué sé yo. Y llevándolo a la actualidad, no sé, pues si tú eres dueño de departamento, estacionamiento y bodega en un condominio y falleces, después tus herederos van a hacer la posesión efectiva y dicen, ay, mi papá tenía un departamento. Y ponen el departamento. Y pasan por alto el estacionamiento y la bodega y puedes seguir por años inscrito a tu nombre. Claro. Eso suele pasar. Y aumentando una gran deuda de contribución. Oh, Sí, que eso lo tomamos. el tema de las contribuciones. Sí. Por eso nadie la quiere tomar. Sí, no, nadie. Y las tienen que pagar igual, pues, Claro, también. Para También nos poder pasa inscribir. que nos llegan a nosotros inmuebles que tienen tremendas deudas de contribuciones. Y no puedo, tengo que repactar en TGR, no en Tesorería General de la República. Exacto, un convenio. Siempre que sea algún conservador que permita el convenio, porque hay algunos que no lo permiten. Porque dicen que la norma es clara, que dice acreditar el pago de las contribuciones. Entonces, ellos dicen, bueno, el convenio no está dentro de lo que se autoriza por la norma, así que rechazan. Yo considero que no corresponde, pero lo hacen algunos. Podemos añadirlo entonces a los miedos ligados al conservador, ¿no? Que venga No, la esto propiedad por con... suerte no. deuda. Bueno, que se nos pase una deuda de contribuciones sí podría ser un miedo. Pero para un contribuyente, uno de sus miedos es que el inmueble venga con una gran deuda. Exacto. Bueno, acepta con beneficio de inventario. Ujú. ¿Ay, cómo es eso? El beneficio de inventario es la facultad que tiene una persona de aceptar una herencia, pero hacerse responsable solamente hasta el monto de lo que le significó esa
esos activos, esa herencia. En el fondo. Esa es la gracia, porque cuando uno acepta una herencia, acepta tanto los pasivos como el activo en estricto rigor. Entonces la persona puede haber tenido una deuda tremenda y claro, Claro. va a tener que pagar todo. Po. Tiene una casita chiquitita y tiene que pagar las deudas y se queda sin nada. Entonces el beneficio de inventario permite que esta persona se haga solamente responsable de lo que le corresponde hasta el monto de su cuota. Ese es un muy, muy, muy buen tip para las personas que llenan formularios de posesión efectiva, marcar el cuadrito del beneficio de inventario por si acaso. En el caso que tenga Porque- más pasivos que activos. Aunque no sea así, yo soy de la idea de marcarlo siempre para prevenir cualquier riesgo que eventualmente en el futuro aparezca una deuda que uno desconocía. Entonces, por lo menos ahí uno limita la responsabilidad, que si, no sé, pues la persona me dejó un inmueble que cuesta 100 y una deuda de 1000, con esos 100 se pagan los 1000 y nadie más me puede molestar. Volvemos a lo mismo. ¿Se recomienda contratar a un abogado para hacer la posesión o Sí. no es tan complicado? Sí. Yo creo que Sí, siempre es sí, necesario, Siempre aunque es sea necesario. simple. Hay una institución que Chile atiende que ayuda mucho a las personas a llenar estos formularios, a entenderlos, pero también van a ayudarle en el sentido de poner lo que la persona les pide que ponga. En cambio, un abogado se supone que haría el estudio más acabado para saber bien cómo rellenar el formulario, cuáles son los títulos que tiene que citar, cómo debe rellenarlo y el cálculo del impuesto también. ¿Pueden los hermanos, ustedes 3 hermanos o nosotros 3 hermanos, podemos ceder nuestros derechos hereditarios a Valentina respecto de una casa? Uy, se pueden hacer tantas cosas. Mira, respecto de una casa, ¿Sí? como tomar una porción y decir cedo mis derechos hereditarios respecto de este inmueble, yo soy de la idea que no se puede, porque tú lo que cedes es una universalidad jurídica, cedes tu calidad de heredero, o sea, cedes los bienes y las deudas que te haya O sea, dejado o cedo todo. el causante, o no cedes nada, o esperas a tramitar la posesión efectiva, que se haga el especial de herencia en a tu nombre, y ahí puedes hacer una disposición parcial de ciertos bienes, pero porque ya está inscrita la especial de herencia. ¿Y qué es una especial de También herencia? Es una herencia? inscripción que permite a los herederos disponer de los bienes que componen la masa hereditaria. Ah. Por eso esas ventas también son muy discutibles, porque en estricto rigor, a diferencia de lo que yo hago con una compraventa que yo adquiero por la tradición, que es esto de la inscripción en el fondo, en la sucesión por causa de muerte yo adquiero por ese modo. La persona fallece y hay una ficción legal que yo automáticamente me hago dueño de todos los bienes de esa persona. Y esta inscripción especial de herencia, como le llama la norma, la única finalidad que tiene es determinar estos herederos para que dispongan del inmueble. O sea que solo soy dueño del inmueble una vez que está inscrito. No, yo me hago dueño del inmueble por el modo de sucesión por causa de muerte. O sea, Ah. la persona fallece, se abre la sucesión e inmediatamente yo por el Ministerio de la Ley adquiero los bienes de esta persona por Y- sucesión por causa de muerte. Y La cuando hago una inscripción, compraventa, por la tradición. Yo hago una compraventa, nosotros acordamos que tú me entregas la cosa, yo pago el Ujú. precio y cuando se hace la inscripción, en ese caso opera el modo tradición y ahí yo me hago dueño. recién ahí. Entonces, esa inscripción en el fondo tiene el efecto de hacer nacer el dominio, a diferencia del especial de herencia que lo único que tiene es efectos para disposición. Y ahí viene la discusión, porque algunos dicen, chuta, la norma dice que los herederos pueden disponer de consumo del inmueble. Entonces algunos conservadores han tenido el criterio de decir, ¿sabes qué? Entonces si usted dispone de sus derechos, nosotros no la vamos a inscribir, porque la norma solamente dice para que dispongan todos de consumo. Y O algunos, piden la aprobación de los otros herederos también. En algunos Claro. casos. ¿qué significa de consumo? de acuerdo de todo, con el acuerdo de todo. Mito legal. Uno solo es dueño después de que han pasado 10 años desde que se inscribió. Es un mito, un mito. Yo tengo que decirlo. Es un mito. Yo creo que es un aforismo mal logrado, un poco feliz. Porque de cierto modo igual podría encontrarle alguna resquicio de razón, porque después de 10 años ya las personas que podrían haber reclamado algún derecho sobre la cosa pierden su acción, porque prescribe también. Y si ocupo el terreno de mi vecina que no se ha ido en el campo y lo ocupa hace como 10 años, 15 años y vivo ahí y lo ocupo como mío, eso es mío. No hagan un podcast con bienes nacionales para consultar esas cosas mejor, porque no podemos dar tips Pero en el fondo, orientados para La allá. gente quiere ser dueño porque dice que lo ocupó tanto tiempo. en el fondo lo que creo que hay que dejar claro es que finalmente todos estos modos son como reflejos. Yo no adquiero porque adquiero, en el fondo adquiero porque las acciones del otro van prescribiendo. Entonces, mi adquisición es la prescripción del otro. Eso es como una cosa refleja. Lo de la vecina, no, eso ya está. No, más- eso es un mito, ¿viste? Sí, Están dentro de los totalmente. mitos de... Porque Sí. en el último capítulo revisamos lo que era la herencia en vida. Sí. Ya despejamos ese tema.
Ahora estamos en la herencia muerta. Ah, no, la herencia muerta. Herencia La herencia muerta. muerta. ¿Qué más? Dale. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, murió una de los cónyuges y no se ha hecho la posesión efectiva. Y después muere el otro. Después, ¿qué pasa con eso? ¿Se Ay. reparten todos iguales? ¿Se puede hacer si no hice la primera posesión efectiva? Hay harto país Bello distinguir tema. ahí, pues hay que pasarlo por un colador primero para ir viendo por dónde va la respuesta. O sea, supongamos el caso genérico, que están casados en sociedad conyugal y Sí. que es un inmueble que fue adquirido durante la vigencia de la sociedad conyugal, por lo tanto es un inmueble social. Da lo mismo quién se muere primero y quién se muere Sí. después porque se pueden tramitar la posesión efectiva de los dos juntitos. Ujú. Inscribir todo, solicitar todo de los dos juntitos. Si nos vamos a la opción de que era un inmueble no adquirido durante la vigencia de la sociedad conyugal, que era solo de mente de uno de los cónyuges, muere, el inmueble está inscrito a nombre del marido, muere la mujer primero, no había que tramitar posesión efectiva porque ella no tenía nada ahí, era un bien propio del marido. Claro. Entonces ahí se tramita cuando muere él. Muchas veces lo intentan hacer al revés y ahí no resulta tan bonito el tema. Y si es que hubiera, no hubiera sociedad conyugal, hubiera un pacto de bienes distintos, ahí siempre va a determinar quién era el dueño y quién muere primero. Y si la mujer adquirió por el 150, ya ahí queda las Claro, cosas. no, queda la embarrada. Si hay Ahí mucho, quedan las mucho cosas. para Y por entretenerse ejemplo, ahí si desenredando la ellos, si madeja. los dos por su lado recibieron herencia de sus padres Ujú. y ya estaban en sociedad conyugal. Y Es que la misma Y escenario todas las fallecimiento. adquisiciones a título gratuito son parte del bien propio. Ya. Entonces, el otro cónyuge no le tocó una cuota por concepto de gananciales, Ujú. por la partición de la sociedad conyugal, sino que le tocaría eventualmente si es que esa persona fallece. Porque a Mm. veces la gente dice, chuta, es que mi papá recibió una herencia y entonces yo no quiero que la señora de él se quede con parte de eso. Ujú. Bueno, eventualmente, lamentablemente, tendría que morirse primero la señora para efectivamente ellos hacer su sucesión tranquilamente. Pero si fallece él primero y están casados en cualquier régimen, ahora ella es heredera. Entonces, a la querida le va a tocar igual. Me toca igual, O sea, perfecto. tu calaca, estuvo muy buena la explicación. Tú también tienes que tener. Te la la gané. ganaste Sí, a caballito. Sí, está bien chucara la calaca. Ahí está, la puedes tener ahí a mano y mira Muy bien. cómo te acompaña. Sí. ¿Te quedan más preguntas a ti? No, creo que estoy bien. Era esa duda ¿Y que ustedes tenía quieren de que que toquemos fallece algún uno y tema? luego el Y otro. ustedes son Yo parte de creo la que casa, así que el ustedes pueden. 150 es buen tema porque Sí. a veces la mujer adquiere un inmueble administrando su patrimonio reservado al artículo 150 y la gente realiza e inventaría ese inmueble. Y se murió, por ejemplo, se muere ella o qué sé yo, o la pareja o el marido primero antes, entonces dicen, chuta, se murió mi papá y el inmueble lo adquirió ella por 150 y yo solamente, entonces somos nosotros los herederos. El papá no tiene nada que ver. Pero en estricto rigor, si es que no hay una renuncia de gananciales, el inmueble naturalmente tiene una destinación como cualquier inmueble social. ¿Y qué es el Entonces, 150? el 150 es el artículo que permite que la mujer que trabaja separada del marido, pueda administrar estos bienes que adquiere, que en el fondo son un patrimonio reservado para ella. ¿Ya? Entonces ella, haciendo un trabajo separado del marido, junta su platita y se compra el inmueble. Y ese inmueble entra en su patrimonio reservado. ¿Ya? Y después con el tiempo, si es que fallece, ahí lamentablemente, si no hay renuncia de gananciales, el inmueble sigue la regla general, que es ser un inmueble social. La única manera de que esto no siga ese destino es que hay una renuncia de gananciales. ¿Y eso se hace antes que fallezca ella o Es después que que falleció cuando van a tramitar? si fallece, por ejemplo, antes el cónyuge, lo puede hacer ella, obviamente, pero si fallece, los herederos pueden hacerlo también. Esa es la gracia, los herederos, exactamente. Lo pueden hacer todos juntos o también hay en este caso, claro, la renuncia de gananciales tiene que ser total, pero la ley permite que los herederos puedan hacer una renuncia de gananciales respecto de ellos, o sea, pero en general igual, o sea, no es que renuncien respecto de ese inmueble y yo me quedo con pero me quedo con los de allá. Renuncia respecto de todo en ese caso. La renuncia de gananciales parcial en ese caso, pero respecto de cada heredero y total en ese caso. Ok, Exacto. entiendo. ¿Se entiende la renuncia gananciales? Yo siempre le explico como la mujer que dice yo no quiero nada de este matrimonio cochino, me quedo solamente con mi 150, con mi patrimonio reservado.
Oye, yo no quiero nada de este matrimonio cochino, quédate tú con todas las cosas y yo me voy a pedir una casa al ser. Ya. Es la mujer que no quiere nada de lo que se obtuvo en conjunto del matrimonio y prefiere optar por lo suyo, en lo que obtuvo del producto de su trabajo, o quedarse sin nada, porque no le interesa, por convenir a sus intereses. Era sucio. Sucio, no quiero nada. Nada de este Rata matrimonio inmunda. mal hecho. Exacto. Animal Exacto. rastrero. Animal rastrero. Igual pasa mucho con el artículo 150, que hay veces inmuebles que han sido adquiridos por la mujer bajo ciertas presunciones de patrimonio reservado, que por ejemplo la mujer que le compra al servio o que le compra a la municipalidad se entiende separada de bienes respecto de ese inmueble y que van a regir en la administración del bien todas las normas del 150. Y después fallece el marido y viene uno de los hijos y tramita la posesión efectiva y le incluye en el inventario como si fuera un bien social. Ahí estamos nosotros para decirle... No es más que un no, es una pequeña lucecita de advertencia, se les hace presente que la cónyuge puede renunciar a los gananciales, que fue un inmueble adquirido bajo la presunción del 150. Pero tendría que Pero- ella hacer esa renuncia, Ella tendría que hacer esa renuncia. si no, ella la podría haber metido a la posesión efectiva. Entonces, otra vez más, Los hijos dando problemas. y otra vez más necesitas un abogado especialista. Sobre todo si hace testamento, por ejemplo, y quiere dejar algún legado. Porque a lo mejor quiere favorecer a la persona que la cuidó por mucho tiempo y establece un legado en su favor. A lo mejor la persona tiene 20.000 inmuebles, sus hijos nunca la fueron a ver, o es lo que dice, y en el testamento señala que se le deja una inmueble a alguna persona. Y eso puede pasar. Igual con los testamentos que habíamos tocado al principio, también hay una distinción que hay que hacer, que hay testamentos que por las disposiciones que tienen son imposibles de ejecutar. Que supongamos yo le dejo todos mis bienes a esta señora que me cuidó toda la vida, pero resulta que tengo 15 hijos. No puedo dejar sin su legítima a mis hijos, no puedo vulnerar las legítimas. Entonces, ¿No puede dejar claro, un yo hijo puedo afuera? en un testamento dejarle algo a una tercera persona. No en principio, pero se podría. Yo no puedo dejarle todos mis bienes a una persona si es que tengo hijos, si es que tengo cónyuge. Hay excepciones. Pero si el testamento tiene disposiciones que no se pueden ejecutar de ninguna manera, es un testamento inepto. Entonces va a ser una linda cuestión que yo he hecho antes de morir, pero que no va a tener Que ningún nadie fruto. pescó. Abogado inepto, testamento inepto. Igual el Y- tribunal se tiene que pronunciar de todas maneras. Claro, Porque la persona puede escribir lo Así que es. quiera y meterlo en un sobre cerrado, porque la ley permite que uno haga un testamento cerrado, como Le en dejo mis Estados bienes al Unidos. gato. Claro. Al cuidador del gato. Y ahí, como hay un testamento, lamentablemente el tribunal es el que se tiene que pronunciar de las disposiciones que o no tienen valor, o hay que modificar, o ahí hay una cuestión mixta, po. Parte testada, parte intestada. Y respecto de los casos normales, cuando tus padres no tienen bienes inmuebles y solo tienen el inventario de las cosas que tienen en casa, ahí sí puedo ir personalmente con el inventario sin necesidad de contratar a un abogado, ir a hacer la posesión efectiva. Sí, porque ahí es más que nada para tener claro que la persona falleció y generalmente ese trámite sirve para cobrar otros dineros, como el de la AFP, que a veces ni siquiera hay que incluirlo en el inventario si es que tienen cierto monto. Ya. Hay una presunción también de bienes que hasta cierta cantidad no es necesario detallarlos en un listado, sino que basta con decir que te acoges a la prestación y Perfecto. con eso tú eres dueño de todos los bienes que había en la casa y que eran de la persona que falleció. Las cuentas generalmente de banco, la cuenta RUT, cuenta Las cuentas Vista. OPB que tienen por ahí Exacto. guardados. Exactamente. La gente puede ir y preguntar, y yo creo que lo más fácil en esos casos es preguntar en las instituciones y que le den todos los antecedentes para que ellos hagan el inventario de la manera más correcta, porque no hay una formalidad determinada. O sea, para inmuebles la norma dice lo que hay que señalar, pero para los muebles es un poquito difuso. De Entonces, hecho, en el formulario para los muebles es un espacio en blanco que uno Claro. rellena. Completa lo que tenga. siempre en O esos lo que casos es quiera. mejor Ahora sí, preguntarle claro. al banco. ¿Y qué pasa si es que el registro civil me informa que ustedes ya no son dos, sino que son tres, Sorpresa. y que la hermana vive en Lontué, pero no la pueden encontrar? ¿Cómo lo hacen ahí? Habrá que tener en consideración a la hermana para todas las cosas, hasta que en algún momento aparezca. Aparezca. La hermana sería lo más simple, el Claro. caso más fome es cuando hay una cónyuge extra. otra No, cónyuge. cuando hay vicarias, no, sí, no, eso no no. existe en Chile, por favor. Sí, ha Y pasado. ahí ¿Aparece? aparecen dos cónyuges sobrevivientes. ¿Dos capillas? Exacto, ¿Una misma diócesis? sí, exacto. Y muchas veces el registro civil las incluye a las dos.
en el listado de herederos y habrá que inscribir con las dos cónyuges Pero nomás. ¿cómo con vas a nosotros. estar Exacto. dos veces casado? Pero pues se casó en el registro civil de Arica, donde no estaba en línea, y después se casó en otro. O se casó en el extranjero, Claro. casado 3 veces, en Las Vegas, aquí en Chile, y En Uruguay. claro, y en Coyhaique. ¿Y las que están en el extranjero también son válidas para acá? ¿Matrimonio en el extranjero? Hay que validarlos Se acá. miran, pero claro, se miran separados de bienes Mm. cuando se inscriben, pero sí, Sí. exactamente. Va a estar casada igual la persona. Mira, todo eso no lo sabía. Mira. Vale, y si se puede dejar fuera algún hijo al cónyuge, incluso en caso que haya alguna causal de indignidad de suceder. Que, por ejemplo, haya intentado matarte. Si tu hijo atenta contra tu vida, tú puedes dejarlo fuera del testamento porque es indigno de suceder. Pero tendría que demostrar que era atentado. Sí, pues tiene que haber una causa judicial y que ¿Y diga, si- y que haya un pronunciamiento, una sentencia que diga que hubo un homicidio frustrado, por ejemplo. Ya. Se puede desheredar. O que haya sido la persona que derechamente lo mató y ahí los demás herederos pueden reclamar la indignidad. Y si Claro. yo, papá, nunca pagué la pensión de alimentos y mi hijo falleció y era Justin Bieber, ¿puedo ir a decir, yo soy el buen padre? Poder ¿Puedo ir heredar a sus tirar, bienes. ¿puedo ir a tirar la mano si oiga, yo he sido De buen Justin, si Sí. es hijo de Justin Bieber. Sí, yo Claro. decía, "Oye, pues yo soy el papá de El Justin papá de Bieber, me Justin porté Bieber. pésimo toda la vida, nunca le di alimentos". Bueno, uno de los casos que la norma establece es cuando hay herederos en Chile. O sea, la persona, por mucho que haya fallecido en el extranjero, si bien se aplica la norma extranjera para ese caso en particular, cuando la persona tiene herederos en Chile también puede exigir ese derecho. Lo determina efectivamente el Oye, tribunal. y en ocasiones los hijos, cuando funan al papá por no pago de pensión alimenticia o lo funan por algo, ¿pierden esa calidad De Por la heredero. funa. de heredero? No, ¿No? ¿Y aún constitutiva de delito no alcanza la a ser? funa es reclamable por recurso de protección entre la Corte de Apelaciones, Pero que no hay me quita mi un calidad daño a la de... honra. Pero no atentó a la vida, atentó a la Claro, honra nomás. entonces no, con eso no pierde su... Sigue su siendo calidad. heredero. Pero tampoco es un llamado a que la gente en sus casas haga funas, no son un mecanismo reconocido por si acaso. Autotutela. Puede, al Autotutela. contrario, puede darse vuelta la situación y el funador terminar con las consecuencias Sí. negativas de la funa. Exactamente, Sí, sí, sí. exactamente. ¿Ustedes saben si cuando uno se muere todos tenemos derecho a un ataúd, aunque no lo tengamos dinero? Entiendo que sí. Como todos los perritos se van al cielo, te pasan un cajón que es al que todos tenemos derecho y que es de Peluche. De peluche. Sí. No sé si lo han visto, esos que son como de terciopelo, pero sí, todos tenemos derecho a una Yo digna escuchaba que sepultura. cuando la mujer cobra su bono por hijo, como que pierde ese derecho. Pero son muchas mujeres no lo saben. No sé. Oh. Ahí la verdad es que no lo Ahí, sé. oye. Así No, que, me que declaro sus colega mamitas no le incompetente. den el bono. Colega, ¿cómo nos declaro impresionas con tus incompetente. datos? Después lo confirmamos y lo ponemos si Qué es buen real o no. dato. Pero eso yo he escuchado. Hijos que han provocado ese bono a juntar Dice, platitas. no, para el comprando bono de el la mamá. cajoncito de la mamá. Sí. Sí. Yo creo que lo más lindo de todo esto de la asociación son los testamentos cerrados, porque le dan cierta emoción. La ¿Cómo gente, eso? nadie sabe lo que dice. Yo puedo hacer en un sobre cerrado mi testamento ¿Y dónde lo dejan? en la ¿En la notaría. notaría? Exacto. Voy a la notaría, lo escribo, incluso puede ser de puño y letra. El notario le da un repertorio y lo incluye en el protocolo. Oh, ¿y Exactamente. nadie lo ve? Y nadie lo ve ¿Y el notario? hasta la apertura. Y ahí, apertura de la asociación textualmente. Como Y en el las notario películas. se da la lectura, exacto, todo en las películas. Se verifica que sean las firmas, que los testigos efectivamente fueron quienes realizaron esa gestión. Y ahí la gracia es que cualquier persona podría pedir al tribunal la apertura de esa asociación. Pero en otros casos, cuando hay un testamento abierto, efectivamente sabemos quiénes son los herederos, qué sé yo, pero en este caso la ley no obliga a que sea un heredero, porque a lo mejor puede ser cualquier persona que O esté sea que el derecho beneficiada en ese sucesorio no testamento. está muerto. No está muerto. Está más vivo que No está nunca. muerto. No Y está yo muerto. creo que hay harto para todavía seguir creando nuevas instituciones, sobre todo en el testamento, como actualizarlo un poquito, porque es una institución que ya está, como le dije al principio, más bien obsoleta, un poquito en desuso, que la gente de fortunas más acaudaladas la ocupa, y que mucha gente, a veces también de escasos recursos, termina haciendo testamento porque cree que es la mejor forma de dejar sus bienes después de la muerte. Y Para que no peleen al después, le dije. contrario, Claro, pues, para que no como- peleen los hijos. para que no peleen los hijos, se van a agarrar del moño igual. Sí. Y lo que sí, por si algún señor legislador escucha el podcast, o señorita o señora legisladora, jueguensela con el testamento por video, falta eso. Que podamos dejar una sí. grabación con nuestro testamento, en muchos lugares se puede, acá todavía no lo tenemos.
¿Qué más real? ¿Qué más entretenido? Que ver ahí al causante por última vez, como la película Hola. de imágenes, fotos. Hola. Eso sí. Si están viendo este video, Sí, es eso. Están viendo este Falta la video, actualización, si están tomar viendo las este tecnologías video, que tenemos. Es porque soy saludos yo. a todos. Sí. Es porque ya me morí. Ya me voy. O es lo que ustedes creen. Eh, Como Michael Jackson, como Elvis y Juan Gabriel. Que no están Claro. muertos. No, no para Se Anda, anda, arrancaron de los impuestos. Falta de formalizar un Conspiración. poquito esa institución. Sí, Actualizarla también. porque debe ser tan traerla al- antiguo lo del exacto. testamento. Tan antiguo. Pero es entretenido. Sí. Es entretenido porque además que están las cuartas de mejora, cuartas de libre disposición. Ujú. Y efectivamente, uno de los beneficios que tiene, aunque tenga muy pocos bienes la persona, es disponer de la cuarta de sus bienes de Sí. manera libre. Que solo lo puede hacer sin testamento. Exacto. Porque hablas de la cuarta. Quiere decir que lo que recibe le saca un cuarto. Es ¿De que su de masa? todos los bienes hay Porque que tú hacer hablaste de masa, una y ahí me tortita. perdí. Hay que hacer una tortita Ya. como la doctora Aquí, Polo. aquí vamos a hacer una gráfica. Claro, Ujú. acá tenemos la tortita, acá Ya. están las legítimas. ¿Qué son esas? Las legítimas La son las que mitad de se... legitimaria. Claro, la mitad legitimaria que es la que se da a ciertas personas, que son Cónyuge, hijos, no, ascendiente y descendiente. Los Cónyuge, legitimarios. ascendiente y descendiente. Los hermanos no entran. Pausa. legítimas. ¿Quiénes son los ascendientes y quiénes son los descendientes? Ascendientes, los padres, padres. los abuelos, descendientes, hijos, nietos. Y Perfecto. así en la misma línea siguen los Atentos los arriba. que están haciendo el examen de grado. El amor, Para el censo de grado. claro, el amor sube, baja y se extiende. Esas son como las reglas. Ah, Claro. se viene el especial San Valentín. El amor no, se expande. El amor se expande, exacto. Entonces, en esta torta tenemos los legitimarios, tenemos la cuarta de mejora y la cuarta de libre disposición. La gente puede hacer las disposiciones que quiera. Hacer ¿La lo cuarta que de quiera. mejora qué es? La cuarta de mejora es esta cuarta parte de los bienes en las cuales se dispone libremente. La cuarta de te pueden mejora. mejorar a uno de los legitimarios. Exacto, claro. Por ejemplo, tiene una hija que era rubiecita, ojos verdes, más linda que los demás, que era morenito. Entonces tú le dejas la cuarta mejora a la hija Claro. que era rubiecita, Los ojos verdes. herederos Para ahí que lo- se case bien. Claro. Los mejoreros, a los mejoreros. Y ahí le agranda un poquito, claro, puede agarrar alguno de esos y mejorarlo con esa cuarta de mejora y también darle también la cuarta de libre disposición, porque se la Papá, puede otorgar a cualquiera. ¿Tú nos quieres a todos igual? No, la mejora no será tuya. No, no te daré la mejora. Bueno, la Lo mejora sabrás también se cuando puede me muera. repartir entre todos. Y ahí Si nada hacerlo se dice cerrado. la mejora, se reparte entre todos los legitimarios en la forma. Oye, ¿y la Corresponde. cónyuge concurre como la mitad de ella? ¿La mitad es de ella y la otra mitad entra como hijo? Es que depende, po. ese O mito, sea, ¿ah? es que Ese- si, ese como también. dijimos, si es que si el inmueble se adquiere en sociedad conyugal, tiene ya su mitad por Por ser sociedad. socia, claro. Y el resto va con los hijos como normal, o sea, como Ya. decía el Concurre Seba, como heredera. concurre como heredera. heredera con el doble de un hijo, pero claro, dentro de esas cuotas. Dentro de esas cuotas. Se viene la gráfica ahí, ¿ah? Sí. Sí, porque es la primera pregunta y cómo, oye, falleció la tía. Es verdad que se queda con el 75% la cónyuge, porque eso En es el general, planteamiento. en general, cuando uno hace el Sí, cálculo, cuando tuvo Depende de la muchos cantidad de hijos, hijos. claro, po. Si tuvo muchos hijos, esa es la cuota asegurada que tiene, pues su mitad de gananciales más el 25% de la asignación. Tiene el 75% asegurado. Sí. Por eso tiene dos opciones, señora, en su casa. O tener un solo hijo para irse mitad y mitad, o tener de 6 hijos para arriba para tener el 75% Para asegurar su asegurado. 75%. Ya viejo, ya vamos a tener recién. exacto. Vamos, necesito. Me El llegó número los intermedio genera problemas de cálculo matemático que a veces los abogados nos cuesta resolver. los ahogamos como los gatitos o Números nos ponemos a pares, hacer 5 más. Tú decides. Bueno, y de todas maneras, Puede tener Eh, hijos aparte, ¿o no? igual, Y sumen. Igual sumen. igual después se puede hacer una partición. Después se puede hacer una Vieja, traje partición. 3 del otro lado. Más los 3 Ya que tuvimos 3, estamos con 6. Está Y la asegurado otra en el cónyuge. Sí, pero 75. resulta que los estos 3 que dicen que son tuyos no son tuyos. Cortamos, tranquilo. Pero yo quería decir que se puede hacer la partición igual después, o sea, se pueden juntar y ir adjudicando dependiendo de la voluntad que tenga cada uno. Si no es una cuestión matemática, o sea, la norma permite que puedan disponer, o sea, Sí. si puedo yo renunciar a un derecho con mayor razón, puedo yo determinar una cuota distinta. A lo mejor nos falta el hermano que se siente un poco más culpable, a lo mejor el otro que lo cuidó más, entonces bueno, ya tú qué haces Eso es con la un poco parábola, más. ¿no? Del Esa es la- hermano que vuelve. El con su- hermano, exacto. Claro. Esa es la cuota ¿Quién era mínima. mi hermano si bien se fue después? Pero el que se queda cuidando a los papás se queda con la casa, ¿no? No. Mientras llega al Yo papá me la quedé con- notaría, fírmeme esta escritura, este mandatito, papá. Papito, Es para poder cobrar la Voy a pensión. redactar la luz.
Bueno, por eso está tanto la exigencia para los notarios, Sí, eso pasa. que vean que la persona tenga su certificado médico, que está con todas sus facultades psiquiátricas, porque pasan cosas como esta. Es decir, esto que uno se ríe y algo que pasa todos los días. O sea, fue mi hermana y chuta, fue a la notaría con el papá que con suerte sabía dónde estaba Sí. parado y firma una compraventa. Pero si estés para cobrarle la pensión. Claro, claro, eso le El dicen. poder de la pensión. Exacto. Es para Y es un cobrar la poder para pensión. disponer de los bienes, entonces claro, y ahí uno hace el examen de ese momento, si la persona estaba o no estaba. El Mm. primero que salta obviamente es el notario, porque uno es el primero que se acusa. O sea, esta persona autorizó una escritura de alguien que ni siquiera sabía qué día era. Entonces Sí. por eso viene este resguardo. Eso no es un buen requisito. Entonces viene este resguardo de los notarios para efectos de que a futuro diga, oiga, o sea, yo autoricé esta escritura y tengo un respaldo de un certificado, que Mm. no es obligatorio. No es obligatorio. Pero O sea, bueno, ha estado bastante en la palestra. De hecho, ahora hubo, creo, no sé si es una autoacordada, un oficio o una instrucción, no sé, de la Corte que finalmente determina que no es una obligación. La obligación del notario es certificar que las personas que celebran contratos en su oficio están con todas sus facultades mentales ahí al día, certificar que tienen la libre disposición de sus bienes y que no hay nada cognitivo que les impida hacerlo. Para eso el notario puede entrevistarse con la persona y hacerle ciertas preguntas como de cultura general o de su vida, su root, su nombre completo, su fecha de cumpleaños, quién es el presidente, en qué año estamos. Y con eso el notario va a decir, sí, la persona está apta para celebrar un contrato. O el notario puede no hacer esa entrevista y pedir el certificado médico que lo haga un neurólogo ideal. Pero si habla con los extraterrestres ya hay que descartar. No, ahí ya eso se descartan, pero Sí. totalmente. Pero O sea, debieran hacer por lo menos ese por check. lo menos esa entrevista, porque es una obligación que tienen los notarios, o sea, debiera hacerla el notario, no un funcionario de la notaría. Y Es algo un, más- y un notario también podría negarse, porque mucha gente dice, bueno, aquí viene el certificado del psiquiatra que dice que está bien. Pero en la entrevista la persona no sabe nada, entonces legítimamente, y es creo que más que una facultad, es el deber del notario decir, sabe que esta persona no puede autorizar esta escritura, aunque Mm. tenga certificado, porque claramente la persona no sabe dónde está ni qué está haciendo. Por eso los ministros de fe en general siempre preguntan, ¿usted entiende lo que está firmando? ¿Usted entiende el poder que va a otorgar? ¿Usted entiende lo que dice este contrato? ¿Usted entiende que está vendiendo su casa? No, yo le estoy dando Y el mandato para abogado, que y el saque el abogado perrito. dice, ¿no? El abogado dice, Claro. yo no entiendo, yo copié y pegué. Ya sea el Puse lo que me notario, dijeron. ya sea ante el notario o ante el funcionario que está tomando la firma. Obviamente el notario no va a estar presente en todas las actuaciones. Mm. Buen capítulo nos mandamos hoy día. Sí. Lo bueno es que como ustedes dijeron, lo íbamos a hacer más corto. Faltaron los miedos registrales, sí. Po. Ah, Ya. vamos. Los miedos Tirémonos unos mieditos. antes Miedos de- registrales. ¿Qué Aquí son va- los miedos sí. registrales? son las cosas que como revisores de abogados de conservadores nos dan miedo. Pánico que se nos pase y poder darle acceso al registro a algo que no tenía que ingresar. Como por ejemplo le dijimos fuera de micrófono que se te pase una compraventa entre cónyuges y tú autorices, oh sí está buena, está bonita, que se inscriba. Y que se inscriba la compraventa entre cónyuges. Eso sería fatal. El mío es un embargo. Revisar una escritura y no darme cuenta que tiene un embargo es mi peor miedo. Una Estoy medida en el banco, sí, precautoria también. disculpe, usted miedo. inscribió, pero tenía embargo. Es mi peor miedo. Tenía medida precautoria. Las deudas de contribuciones no me da tanto Depende miedo, pero del me monto de la me da un deuda. poquito de susto. Yo creo que ahí módico. tirita más el conservador en esos casos, porque cuando hay deuda de contribuciones y el conservador inscribe con deuda, es solidariamente responsable. O sea, Con el notario. claro, Uy. hay responsabilidad también de las cabezas de estos oficios en los casos que autoricen algo con deuda de contribuciones, que es una deuda con el fisco. Por algo el fisco va a querer pagarse esa deuda de Imagínate una donde deuda sea. de 60 millones de pesos. Mirarse. Si no la pagó el que vendió la casa, no la va a pagar el que compró la casa, que se haga cargo el notario que autorizó la escritura y el conservador que la inscribió. Imagínate en una notaría, en un lugar donde sea notario y conservador a la vez. Capicúa como en el dominó paga doble. Poquito paga doble. Ay, creo que eso. Qué miedo. Sí, yo lo más alto que he visto de deuda ha sido 21 millones. Yo 27 más o Es menos. lo más por ahí, alto que he ¿no? visto. Me ha pasado Pero eso. igual es un buen monto. Porque tenía Es que que son pagar años de no pagar nada. Pues. Y a Ah, veces pasa que hay gente que, pobrecito, en todo caso, han pagado contribuciones de un rol equivocado toda su vida. Claro. Y después cuando ven el rol que sí corresponde a su propiedad, tiene deudas como de 20, 21, 27 millones. Y el otro 27 todo lo que millones. pagaron, lo pagaron mal.
Y a veces No se parece confían nada. en algunas inscripciones que a veces aparece un root y en la realidad no es ese root. Ujú. Y lo han pagado. Bueno, el root no es un requisito de la inscripción, pero en general se pone. Pero hay unos antiguos que tienen roles que cambiaron, no se subdividieron y ya no corresponden y la gente los sigue pagando. Eso es lo más terrible. Mm. Y el que paga mal, Paga dos paga veces. doble. ¿Qué otros miedos? Poner el timbre transferido en una foja que no corresponde. Porque de repente el viento te puede jugar malas pasadas. Tú tienes todo el registro ahí para poner el timbrecito en la certificación. Y pasa el viento, te cambia la foja y puedes ponerle transferido a otro. Sí. Puede llegar a pasar, pero ahí por eso uno siempre revisa antes y después de poner los timbres. Oye, mira. Mi otro miedo es cuando se hace una venta por muchas personas, generalmente varias sucesiones, y son 30, 40 vendedores, y son muchas inscripciones, y venden el inmueble, y falte uno de los herederos o una inscripción. Mi miedo es que me falte más el heredero que la inscripción, Sí. porque si falta una inscripción Se ya toma se la puede nota y- subsanar de claro. alguna manera, está la voluntad de vender. Pero si me falta un heredero, ahí también me da mucho Sí. miedo. Esas escrituras largas que yo veo que vienen con 20 o 30 firmas atrás. Uf. ¿No? Y hay veces que ahí llegan y la hemos reparado porque falta un heredero y dicen, pero, o sea, porque falta un comunero que tiene derecho a la propiedad, pero si ya se murió y no han tramitado la posesión efectiva, o sea que hay como 10 comuneros más. Y son todos del interior de Punitaqui. Ay. Y no lo incluimos porque ya se murió. Ese es uno de los Pero casos donde siempre hay ampliación de posesión efectiva, porque a veces la gente dice, claro, era un inmueble donde esta persona tenía derechos en tres, por ejemplo, se fueron muriendo los hermanos y en las tres sucesiones él aparece y solamente inventariaron una de esas. Entonces después vienen al tiempo y dicen, oye, pero si ¿por qué aparece si esta persona falleció? Pero claro, por mucho que haya fallecido, tienen que tomar la posesión efectiva y ampliar señalando esas inscripciones también, porque no se Sí. pueden cancelar por gusto de nosotros de oficio. Hay que tramitarlo. Además que eso aumenta también el valor de la masa y puede aumentar un impuesto, a lo mejor queda afecto. Wow. Todo un Y eso tema. también hay que verlo en la venta, que esté el impuesto a la herencia también pagado, no solamente las contribuciones del bien raíz. Bien, Muy chicos, bien. creo que este episodio estuvo bueno. Estuvo mixto. Harta risa, harto Sí, miedo. harto miedo, harto Para que vean que vivimos con miedo en este Sí, oficio. mira los gatos, cómo nos Escucha, vienen a penar. todos los que hablamos mal. ¿Cerremos? Sí, pues, muchas gracias por recibirnos nuevamente, por participar y no sé si quieren otro episodio en un futuro. Bueno, Tenemos quieran. que elegir otro espacio para ir mostrando Ay, el conservador de agradecimientos poquito. y saludos. Agradecimiento a Gabriel Villegas por, De Atacama Noticias. de Atacama Noticias por todo, por el apoyo técnico, los micrófonos y la iluminación. Agradecimiento igual a Víctor Valenzuela y a Ángel Gómez, que son los que están a cargo acá del archivo judicial, los que trabajan todo el día en este espacio y que nos facilitaron la mesita y nos permitieron estar en su lugar de trabajo. Y Y a nuestro modificarle, jefecito. colgarle calaveritas Y y a nuestro cosas. jefecito, Sí. don Tomás Harpa, que Sí, y agradecer a El don amo Tomás Tomás. Harpa que vino. Vino y Que habló. participó. Sí, estuvo entretenido. Sí. Ya pues, Eso. que estén bien. Muchas gracias. Adiós. Bonus track, libro de índice de propiedad, año 1906, hermoso, muy lindo. Acá en este libro se anotan todas las propiedades que se adquirieron durante el año 1906, todas las transferencias, compras, hipotecas, de todo. Se anota por orden de comprador y de vendedor. No sé si se alcanza a ver la caligrafía que tenían en la época, cosa que no conservamos en la actualidad. Y otro detalle, todo es que acá se anotan por orden alfabético. Se anota por comprador y por vendedor. Por eso en los índices siempre uno dice que hay que buscar dos veces. Si no lo encuentro por el nombre del comprador, lo busco por el nombre del vendedor. Y algo muy bonito, detalle de este libro, el encuadernado, y que acá en el borde de la hoja, no sé si se ve, tiene un dibujo, que es muy bonito. Este era el trabajo que se hacía en 1906. ¿Sí? Con Tomás Harpa.